invitar a que abra su Biblia en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El título de esta enseñanza, como lo ha visto ya en redes sociales, o a lo mejor está viendo aquí atrás, es un veneno que puedes evitar. Es el tema número 3 de esto que se está convirtiendo en una serie, sustentando y cuidando mi cuerpo. Y no, el veneno no es la Coca-Cola en esta enseñanza, aunque pues sí envenena la Coca-Cola. Primero los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En los temas anteriores que estuve impartiendo, pudimos considerar una realidad. ¿Cuál es esta realidad? La realidad de que a Dios sí le interesa nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque le pertenece a Él. Vimos el Salmo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y número 2, ¿por qué le interesa a Dios nuestro cuerpo? Porque Él nos creó para glorificarle, y a glorificarle con nuestra vida, la cual incluye nuestro cuerpo. O sea, nuestra vida, nuestro andar no está desvinculado de nuestro cuerpo físico. Y nosotros le glorificamos a Él, le damos gloria cuando nos parecemos a Él. Nosotros glorificamos a Dios cuando manifestamos el carácter de Dios, cuando nos parecemos a Dios, cuando nos parecemos a Cristo. De hecho, Él nos manda que le imitemos. La epístola a los Efesios capítulo 5, comienza el capítulo 5, versículo 1 diciendo esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo podría yo poner de esta manera: si son hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Bueno, entonces imítenle. Si son hijos de Dios, imítenle a Él. Lo puedo plantear de otra manera: ¿qué tanto te pareces a Dios? Demuestra si eres hijo de Dios o no. Es lo que dice Efesios 5.1, son varias maneras de plantearlo. Si hemos de imitarle, si el mandamiento de Efesios 5 a los creyentes es imitar a Dios como sus hijos, es bueno y es necesario preguntarnos ¿cómo es Dios? O sea, si a ti te dicen, mira, quiero que hagas este proyecto, pero te tienen que demostrar, te tienen que poner un plano de qué es lo que vas a hacer. No puedes lanzarte a construir algo si no tienes antes un plano o un modelo. Así que es bueno y es sabio preguntarnos cómo es Dios para poderle imitar. No solo preguntarnos cómo es Dios, sino ir allí y movernos hacia eso. En el libro de Levítico, te voy a invitar a que vayas conmigo a Levítico capítulo 11, versículo 44. En el libro de Levítico, Dios una y otra vez, le repitió a su pueblo, al pueblo de Israel, una verdad, y es esta: que Él es santo. Y esa es una verdad esencial, y es una verdad inamovible, invariable, que no le afecta absolutamente nada del entorno externo. Dios es santo. ¿Puede decir eso? Dios es santo. Cada vez que Dios les revelaba a su pueblo que Él era santo, después les mandaba a ellos a que fueran santos. Dios les estaba diciendo: yo soy santo, ustedes sean santos. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo es Dios? Para poder limitar. Yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, su pueblo, por tanto, os santificaréis y seréis como santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Tan solo en esta porción vemos cuántas veces el Señor repitió que Él es santo y les mandó a su pueblo a que fueran santos. Pero ¿sabes qué? Si sigues leyendo en el capítulo 19, versículo 2, otra vez les dijo: sean santos porque yo soy santo. Capítulo 20, versículo 7, otra vez. Capítulo 20, versículo 26, otra vez. Capítulo 21, versículo 8. Nomás lo estoy diciendo, no tiene que buscarlo. Solo estoy haciendo conciencia de cuántas veces el Señor les repitió esto: yo soy santo, ustedes sean santos. La santidad, como podemos ver ahí en Levítico 11:44, tiene que ver con separación. Eso es santificación, digamos en términos generales o superficiales. Es separación.
Cuando tú separas, por ejemplo, una manzana que está podrida, la separas de las otras manzanas, estás santificando a las manzanas que se quedaron allí, porque les estás quitando algo que les contamina. Es entonces santidad, separación de la inmundicia, es decir, aquello que se opone a la naturaleza de Dios. Si Dios es santo, santificación es apartar todo aquello que se opone a la naturaleza santa de Dios, hacerlo a un lado. Y no está de más decir que nosotros, aunque no seamos hebreos, aunque no seamos del pueblo de Israel, israelitas, todos somos aquí descendientes de usted sabe, ¿no? De todos estos pueblos prehispánicos, todos provenimos de allí, o la mayoría, a menos de que haya por aquí algún europeo, pero la mayoría provenimos de Latinoamérica, y no somos del pueblo de Israel. Si nosotros, como dice la palabra, si le hemos recibido a Jesús, si hemos creído en su nombre, dice la palabra que hemos recibido el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido insertados en su pueblo. Somos eso que cantábamos: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios, como dice 1 de Pedro 2:9, y lo cantábamos hace un momento. Somos del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y en el texto que leímos al principio, de 1 de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo les expresa su deseo de que esa santificación para los tesalonicenses sea una santificación genuina, una santificación efectuada por Dios. ¿Por qué digo genuina? Porque mira, hay quienes tienen un tipo de santificación que no tiene nada que ver con Dios. Es decir, se apartan de ciertas comidas, se apartan de ciertas costumbres, de ciertos vicios, qué sé yo, pero Dios no tiene nada que ver en eso. ¿Conoces a personas así? Yo conozco a personas así que se han rehabilitado de las adicciones, de qué sé yo, que eran bien neuróticos y de pronto ya ahora son más tranquilos, y con 2, 3 terapias o qué sé yo, con yoga, lograron mejorar su estilo de vida. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que su santificación sea una santificación genuina y efectuada por Dios. Yo voy a hacer un pequeño repaso hasta aquí. Dios es santo, es lo que hemos visto. Dios desea que seamos santos, que sus hijos seamos santos. Dios no deja su deseo así como que, a lo mejor se hace, a lo mejor no. No. Él nos capacita, Él otorga todos los recursos para que nosotros seamos santos por medio de Cristo. Y entonces, ya que hemos recibido la capacidad para ser santos, la misma naturaleza de Dios a través de Cristo, Él nos manda, porque ya estamos equipados, nos manda a que seamos santos. Así que es Él mismo quien efectúa esta obra de santificación, aunque requiere de nosotros también, por supuesto, pues una respuesta. Cuanto más nosotros le conocemos en su palabra, vamos entendiendo más lo que le agrada y lo que no le agrada. Espero se entienda. O sea, Dios es el que efectúa todo porque Él es el que provee todos los recursos. Pero mis hermanos, como podemos ver, hemos de acercarnos a su palabra, porque si nosotros no abrimos la Biblia, ¿qué cree? No vamos a conocer a Dios, no vamos a ser santificados por Dios. Si nosotros leemos todo tipo de literatura, pero no la Biblia, pues vamos a entender lo que otros entienden de lo que es la santidad, de lo que es la salvación, etcétera, etcétera. Pero hemos de ir nosotros mismos a la palabra, porque podemos ir. Ya no es que está el sacerdote nada más el que nos lee, el padrecito, sino que nosotros mismos somos un real sacerdocio y podemos ir a la palabra y aplicar la palabra a nuestra vida y conocer a Dios, conocer lo que a Él le agrada y conocer también lo que Él aborrece. ¿Te fijas? Están los dos lados. Es que Dios es amor, Él ama a todos. Sí, de tal manera amó Dios al mundo, eso es una realidad. Pero también hay cosas que Dios aborrece. Y aquellos quienes aman más las tinieblas que la luz, ¿qué crees? Pues Dios les amó también dando a su Hijo, porque el Señor dice la palabra claramente en 1 Timoteo. Léete toda la primera carta a Timoteo para que puedas ver cómo nos manda a orar por todos los hombres, y luego dice, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces el Señor murió por todos según la palabra, ¿y qué crees? Después el Señor manda a todos a que se arrepientan, porque Él es un Dios santo y Él es un Dios justo. Los amó, pero Él sigue aborreciendo la maldad, Él sigue aborreciendo el pecado. Él no puede cohabitar en donde habita el pecado, porque Él es santo, y allí en su palabra nosotros entendemos lo que a Él le agrada y lo que Él aborrece, y así vamos haciendo ajustes en nuestra vida. Nuestra vida va siendo perfeccionada. Por eso siempre es bueno
volver atrás y ver cómo estaba nuestra vida hace determinado tiempo y ver si ha habido algún avance en nuestra vida. Y no solamente, bueno, es que ahora leo 3 versículos, antes leía 2. Antes iba nomás los domingos, ahora voy el domingo y el viernes. Qué bueno. Pero estamos hablando de ajustes mayores en nuestra vida, que se vea un cambio, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es ser santificado por medio de su palabra. Y la santificación de Dios es una santificación completa, como lo podemos ver. Abarca todo nuestro ser. Según el texto bíblico, nuestro ser está compuesto de 3 partes. Somos tripartitos, según el texto bíblico. Está compuesto de espíritu, esa sería la primera parte. En el griego es la palabra pneuma, con P, empezando con P, pneuma, de donde viene neumático, el cual está lleno de aire. Primariamente, eso es lo que significa espíritu, pneuma en griego, significa viento y también significa aliento, significa soplar. En Génesis 2:7 vemos cómo cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí fue cuando Adán comenzó a vivir, cuando recibió el soplo, el aliento, el pneuma de Dios. Es la parte inmaterial, es la parte invisible del hombre. Usted no puede ver mi espíritu, yo no puedo ver el suyo tampoco. Es una parte que es invisible en el hombre, pero que está allí y es la que nos mantiene vivos. Y es interesante cómo solo el hombre, en este caso el ser humano, el hombre Adán, fue el único sobre el cual recibió el soplo de Dios, no así sobre los animales. Y esto ya de entrada, Génesis, cuando empieza la Biblia, ya derriba esa teoría de la evolución, porque Dios no sopló sobre ningún chango, ¿verdad que no? Ningún gorila, no, nada. El Señor sopló sobre Adán y luego ya hizo a los chimpancés y a los gorilas, pero los hizo con su palabra y vio Dios que era bueno. En el caso de Adán, del hombre, sopló sobre su nariz aliento de vida, la misma vida de Dios. Y luego de la costilla de Adán salió esa varona, la cual vio a Adán y dijo, wow, varona, esta sí, no la changa, no, esta sí. Entonces la primera parte de nuestro ser es el espíritu, la otra parte de nuestro ser es el alma, y esa es la palabra griega psuke, de donde viene psique, psicología, toda esta parte, ya sabe de qué estoy hablando, de la parte de la mente. Es el asiento del elemento sensible del hombre. Y esta parte, el alma, sí la tienen los animales. Esta sí la compartimos con los animales. Por eso algunos animales pues manifiestan sus sentimientos, ¿no? Y el gatito y el perrito ahí chillan y algunos se deprimen y algunos los llevan al psicólogo. Bueno, pues tiene sentido, ¿no? Y es toda una industria también. Entonces es esta parte del elemento sensible del hombre, es aquello mediante lo cual percibe, es aquello mediante lo cual considera. O sea, consideramos, pensamos con nuestra mente, consideramos cosas con nuestra mente y decimos, ¿por dónde me voy? ¿Por el 45, por el 59 o por el Haritol? ¿Por dónde me voy? Y pensamos y vamos al GPS. Bueno, ahí está llevándose a cabo el alma, no es con el espíritu, sino con el alma. Y está también la parte emocional. Esta parte que, como podemos ver, es parte esencial de nosotros, la parte de las emociones. Tenemos sentimientos, Dios los puso allí, no para que seamos dirigidos por ellos, pero sí para expresarlo. Así que está perfectamente bien que le expreses tus sentimientos a tu esposa, que tu esposa a tu esposo, está bien. Y que también en la adoración podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Que podamos hacerlo allí. Y está la otra parte. Dijimos espíritu, alma y cuerpo. Esta palabra cuerpo la hemos visto recientemente y es la palabra griega soma. Es el cuerpo físico como un todo. Es el instrumento de la vida. La promesa implícita ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 es que si es Dios santificándonos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser guardado irreprensible. ¿Qué es esta palabra irreprensible? Es algo que no tiene mancha. Es esa tela blanca, pura, así resplandeciente. Es algo que no tiene absolutamente ninguna mancha. Todo, espíritu, alma y cuerpo. Si es Dios quien lo hace, todo va a ser guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la inminente venida del Señor Jesucristo. Y eso, mis hermanos, ya debería de estarte volando la cabeza así como que wow. Y los que se murieron, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos va a resucitar a los que murieron
en Cristo. Ese es el poder de nuestro Dios. Y va a ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo, que va a venir y nosotros lo creemos y lo estamos esperando. Los que ya murieron en Cristo, ya su cuerpo ya se lo comieron los gusanos, ya quedó puro polvo. Bueno, mis hermanos, nosotros quienes estamos todavía con vida, no sabemos si va a venir ahorita, en la noche, mañana, no sabemos. O si vamos a morir y también nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos. Pero vamos a ver, y como hemos estado viendo, cómo todo nuestro ser ha de ser santificado por Dios. No podemos decir, al fin que mi cuerpo se lo van a comer los gusanos, así que bueno, pues véngase. Bueno, tengamos cuidado de lo que la palabra de Dios dice. Así que es muy claro, si es Dios el que nos santifica con su palabra, no solo santifica una parte de nuestro ser. Por ejemplo, mi espíritu está bien santo, pero mi cuerpo no. No. Dios santifica por completo. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos hablado abundantemente sobre el cuidado del cuerpo. Hemos hablado de alimentarnos de forma nutritiva, beber agua, hacer ejercicio, dormir bien, no estresarnos. ¿Cómo nos ha ido con eso, por cierto? Ahora que no he estado. ¿Cómo nos ha ido? Ay, están muy callados. Bueno, me temo que volveremos a enseñar de nuevo. No, escúchelas de nuevo. Eso es algo bueno. Y algunos con los que he platicado han testificado ya de cómo ahora pueden ver una diferencia. De ahora por lo menos, no estoy diciendo que te hagas vegano, que te hagas vegetariano, que te hagas keto, qué sé yo, no sé. No, estamos hablando simplemente de tener conciencia y de cuando, como vimos, vamos al supermercado, ver las etiquetas y seleccionar cosas que nos nutran, aunque no sean muy deliciosas. Ya después de un tiempo, mira, ya empiezas a tomarle ese sabor y lo empiezas a disfrutar, porque el Señor dejó ahí papilas gustativas para que probemos la comida y para que la disfrutemos, pero hemos de cuidar nuestro cuerpo. Y decía que hay personas que ya nos han dicho, ¿sabes qué? Ahora como que me puedo concentrar más. Y lo he dicho y lo repito, porque es una realidad. Yo antes, hace muchos años, comía pues así, como todo buen latino come, ¿verdad? Usted sabe, comía mal. Y yo batallaba mucho para concentrarme leyendo. Batallaba muchísimo, como que empezaba a leer y me quedaba dormido y batallaba mucho. Pero cuando empecé a cambiar mi alimentación, a comer cosas más saludables, a comer almendras y cosas así, ahora puedo concentrarme mejor en la lectura. Y eso ha habido personas quienes lo han testificado. Y eso, mis hermanos, también va incluido a nuestros hijos. Decía hace un momento, no los dejemos a un lado. Ay, ¿por qué mi hijo, perdón, con todo respeto, su hijo no es burro? Sí, es el caso, ¿verdad? Es que a lo mejor no le está dando la alimentación correcta para que pueda concentrarse. Y se lo dice uno que le decían que era burro cuando era pequeñito, ¿no? Hoy voy a hablar algo que primariamente daña nuestra alma, pero que también afecta a nuestro cuerpo y también afecta el espíritu. Y me refiero a la amargura. ¿Puede decir la amargura? Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Este veneno el cual afecta el alma, la parte emocional, afecta también el cuerpo y finalmente afecta el espíritu. Hebreos 12:15. Dice el autor de la epístola a los Hebreos: mirad bien, tengan cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa palabra que aparece aquí, la palabra amargura, proviene del griego pikria, con K, pikria, y se relaciona literalmente, si vemos la traducción literal, se relaciona con hierbas amargas, como el ajenjo. En este texto la referencia, según el contexto, no es a esas hierbas de sabor amargo, que incluso pueden ser hasta medicinales. Usted sabe quizás que hay ciertas hierbas que son amargas, que te las ponen en un té, pero que al final le hacen bien a tu cuerpo. Hace unos años visitamos Paraguay y cuando estaba por allá, el pastor Chuy precisamente me mandó un mensajito y me dijo: oye, cuando andes por allá, te encargo un té de una hierba llamada carqueja. Yo dije, ¿quién sabe qué es eso? Pregunté y sí, rápido. Y me dijo: no hombre, te va a caer súper bien cuando andes mal del estómago. Y bueno, por el cambio de agua y de comida, me cayó mal el estómago por allá y probé el té. Horrible que sabía.
lo más amargo que he probado en toda mi vida. Si me lo hubiera advertido el pastor, no lo hubiera tomado. Pero estaba horrible, sin embargo, funcionó. Bueno, aquí no se refiere a ese sabor amargo de hierbas que pueden ser hasta medicinales. Tampoco se refiere a un simbolismo que está allí en la Pascua, en la celebración de la Pascua. Ellos comían hierbas amargas, que eran una sombra de esa amargura y de ese sufrimiento que Cristo iba a experimentar. Aquí se está refiriendo a algo que puede contaminar, algo venenoso, para que me entiendas. Y allí el otro uso metafórico de esta palabra, la cual describe una condición extrema de maldad, una condición de extrema maldad. En Hechos 8:23, no vayas, solo te lo recuerdo, había un hombre llamado Simón, el cual ejercía la magia y el cual supuestamente se convirtió. Fue a la iglesia, levantó las manos, pero cuando veía cómo los apóstoles imponían las manos sobre las personas y recibían al Espíritu Santo, él dijo, oye, eso está bueno. Y él fue por allí para ofrecerles un dinero y decirles, oigan, pues les doy una lana y ustedes me enseñan cuál es el truco para hacer eso. Una escuela de profetas o algo así quería ir, ¿no? Entonces el apóstol Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque veo que estás en hiel de amargura. Y utilizó esta misma palabra, picría. Veo que tu espíritu está contaminado. Eso es una contaminación. No sé cuándo, si ya vino o va a venir un artista de la farándula cristianoide. Y digo entre comillas cristiana porque ya ni menciona a Dios. Los boletos, $40 hasta $200 por ir a alabar a Dios con este famoso cantante y salmista, entre comillas. Hermanos, eso es contaminación. Es que el obrero es digno de su salario. No. Hay que ver cuándo dijo Jesús eso. Estaba hablando de personas que predicaban el evangelio, no que iban a dárselas ahí como de Luis Miguel, de artistilla ahí, de pacotilla, sino personas que sirven en una iglesia, personas que predican el evangelio y que pues no están llamados a esto, a artistear y a caminar por alfombras rojas y recibir Grammys. Pero bueno, eso no es mi tema. Estoy hablando solo de Simón el Mago en el tema de esta amargura y este veneno y esta contaminación que había en su alma al pensar que el don de Dios se recibe con dinero, al pensar que las bendiciones de Dios se reciben con dinero, al pensar que algún tipo de bendición espiritual se recibe dando dinero. Pero la palabra dice que estamos completos en Cristo, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos y no es necesario pagar absolutamente nada. Y esa misma bendición espiritual que ciertamente existe cuando adoramos a Dios está aquí. Así que no tiene necesidad de ir a pagar $40. Mire, mejor lleva a sus hijos al zoológico y les sobra dinero y les invita a un helado al final y disfrutan y todo maravilloso. La amargura es un veneno que alguien puede obtener, según el texto bíblico, un veneno que alguien puede obtener a través de un proceso. O sea, imagínate a alguien que está fabricando su propio veneno y luego se lo bebe, ese veneno que esa misma persona preparó. Destruye así su alma, destruye su cuerpo, destruye su espíritu. Y algo que quizás no sabías, o que simplemente no nos habíamos detenido a reflexionar, es el daño que la amargura le produce al hombre. El daño que produce, por ejemplo, en el cuerpo. Dijimos que es cuerpo, alma y espíritu. La amargura puede producir en las personas daños en su cuerpo como la presión arterial alta. O sea, además de la mala alimentación, si le añadimos este veneno llamado amargura, puede dañar su presión arterial, puede subir. ¿Por qué? Porque está así, ¿no? Y cuando ayer veíamos un accidente cuando íbamos de camino de un pueblo a otro, manejando para llegar al lugar donde íbamos a tomar el vuelo de regreso, y había un accidente muy aparatoso de tránsito. Y estaba un auto con todas las bolsas estalladas y estaban las ambulancias, el tráfico, tú sabes. Y cuando pasamos frente a eso, afuera estaban personas que estaban dentro del auto y estaban como llenando el reporte con los policías. O sea, tú dices, ¿cómo es posible? Ese auto quedó deshecho y la persona está allá afuera y llenando el reporte. Yo le platicaba a Juan, que venía ahí a un lado conmigo, le decía, mira, es que eso es el estrés que uno tiene, es la adrenalina que uno tiene. En ese momento tú estás salvando tu vida y a lo mejor no sientes todo el dolor que recibió el impacto del cuerpo en los huesos, etcétera, pero eso se baja. Le decía, el problema es que muchas personas viven en esa misma reacción de adrenalina, de amargura contra otro, y eso cuando es prolongado destruye, causando presión arterial alta, desórdenes estomacales,
Conoces a personas que se la pasan con la ranitidina y con ese tipo de medicamentos, úlceras y todo esto. Muchos de ellos son a causa, además de las comidas con mucho picante y con muchos irritantes, además de eso puede ser por la amargura. Problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas, artritis y hasta cáncer, lo que produce la amargura en el cuerpo. ¿Qué podemos decir de lo que produce la amargura en el alma? Bueno, síntomas como inseguridad, paranoia, ataques de pánico, ansiedad, depresión, temor. Muchos de estos pueden ser causados por amargura. La amargura daña también el espíritu. Por ejemplo, en los incrédulos, los cuales tienen también un espíritu, los incrédulos, todo hombre tiene un espíritu. Podemos ver el daño que causa la amargura en el espíritu de los hombres cuando vas con un incrédulo y le predicas el evangelio. ¿A poco no es sumamente complicado predicarle el evangelio a una persona que está amargada? ¿Por qué? Porque dice, no, es que a mí me hicieron esto y yo no puedo perdonar, porque a mí, si Dios es bueno, ¿por qué permitió eso? ¿Cómo le predicas el evangelio a alguien así? Está bloqueada una persona así. El mismo texto de Hebreos deja implícito que la amargura y sus consecuencias pueden afectar a los creyentes. No quiero que perdamos de vista esto. Ahí yo hablé de los incrédulos por un momentito, pero vamos a dejarlos de lado. Está hablando Hebreos a creyentes. Leamos únicamente el contexto de a quienes fue escrita la epístola a los hebreos. No sabemos quién fue el autor, pero sí sabemos quiénes fueron los receptores. Y eran cristianos hebreos que estaban pasando por una crisis y por persecución y que estaban tentados a volver a las tradiciones judías nuevamente para no padecer. Y por eso el autor de la epístola a los hebreos les habla acerca de la fe, que es lo que se necesita para no desistir en momentos así. Así que los receptores de la epístola a los hebreos son creyentes. Así que la amargura, la raíz de amargura y la amargura en sí misma puede afectar también a los creyentes. Además de los síntomas del alma y del cuerpo, el espíritu del creyente puede ser contaminado y se puede manifestar con ausencia de gracia para vivir a Cristo. Es lo que dice el texto, que brotando alguna raíz de amargura deje de alcanzar la gracia de Dios. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Nosotros vivimos a Cristo y eso no es un bonito quote para ponerlo en una t-shirt, en un llavero o en tu Instagram o en tu Twitter, qué sé yo. Vivir a Cristo es conocer a Cristo y reproducir el carácter de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Eso es vivir a Cristo. Pero un creyente que ha sido afectado por este veneno llamado amargura ya no tiene esta gracia para vivir a Cristo. Está contaminado. Un creyente quien es contaminado con la amargura empieza a tener incredulidad. Ese pecado es, por cierto, el cual lleva al hombre al infierno. El pecado que lleva al hombre al infierno no es la borrachera, no es el adulterio, no es el asesinato. El pecado que lleva al hombre al infierno es la incredulidad. Dice, por cuanto no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Es la incredulidad. Ahora, un incrédulo es todo esto otro. Y podemos ver incluso a creyentes incrédulos. Qué paradoja, ¿no? Creyentes incrédulos. Produce también desánimo. Y lo hemos visto en este tiempo, en tiempo de la pandemia. Cómo hubieron creyentes quienes estaban esperando la más mínima oportunidad para ya no congregarse. Es decir, para congregarse sin que nadie les dijera nada. Pues es que hay que cuidarse. Y salieron bien prudentes los hermanos de repente. Y se dieron cuenta que no pasa nada la primera vez, la segunda vez, ya es un mes, 3 meses. Y después cuando ya se abrió, se les hizo tan difícil volver. Algunos ya no volvieron. Ya ha pasado un buen tiempo desde que se reabrieron las iglesias. ¿Y ahora? Ya, pues ya, al fin que Dios sabe. Bueno, desánimo. Todos conocemos por lo menos a una persona amargada. Si yo te preguntara, o a lo mejor mientras que yo hablaba, desde que dije la palabra amargura, ya pensaste en esa persona, ¿no? Todos conocemos por lo menos a una. Y de hecho se pueden distinguir a kilómetros de distancia. Los puedes ver, se les ve en el semblante, la amargura. Hoy vamos a observar el ejemplo de una persona amargada en la Biblia. Su nombre es Saúl. ¿Quién fue Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel era gobernado a través de jueces y así era Dios gobernándolos a través de los jueces. Pero después ellos empezaron a ver
Yo no sé si leyeron mucho el periódico, las noticias, las vieron mucho Univisión, qué sé yo. El punto es de que dijeron, nosotros queremos también un rey como las otras naciones. No queremos vernos raritos, así como o sea, todos los demás tienen reyes y nosotros todos raros, todos religiosos. No, queremos también un rey. Entonces el pueblo pidió rey. Y Dios les dio un rey. Hay una enseñanza ahí, ¿eh? Cuidado cuando le pidamos a Dios algo que está fuera de su voluntad y Dios nos lo dé por nuestra insistencia. ¡Ay, qué bendición! ¿En serio? ¿Saúl fue una bendición para el pueblo? Vamos a ver. Ese es el rey que el pueblo eligió. Eso es lo que pasa cuando el pueblo se une, y el pueblo unido jamás será vencido y elige a su rey, a su gobernante. A ver cómo les va. Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Él tuvo una y otra vez la oportunidad de arrepentirse, pero se rehusó a hacerlo. Se rehusó a arrepentirse. Él no quiso arrepentirse. En cambio, ¿qué es lo que buscaba? En vez de buscar el perdón de Dios, en vez de buscar la restauración como lo hizo David en su momento, lo que buscaba Saúl eran las cosas externas. Quería que lo honraran ante el pueblo. Acababa de pecar, desobedeció a Dios. Entonces viene el profeta Samuel y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? No, yo hice lo que el Señor me dijo, le responde Saúl. Y se oían el ruido de los animales, el balido de los bueyes, y se oían ahí todos los ruidos de los animales. ¿Y qué es eso que oigo? El pueblo. Y le empezó a echar la culpa al pueblo que lo había elegido. Fíjate cómo es, todo es un desastre. No fue el pueblo. Lo demás lo dejamos para ofrecerlo al Señor, disfrazándolo de piedad. Entonces podemos ver cómo Saúl se rehusaba, pero después le dice, oye, ahora acompáñame, profeta, y hónrame delante del pueblo, o sea, que el pueblo me vea contigo, para que vean que todo está bien entre Dios y yo. Buscando, en vez del arrepentimiento, el reconocimiento de los hombres. En una ocasión, un filisteo daba voces contra el pueblo de Dios, y Saúl, no hacía nada. Se debe haber estado peinando, porque dicen que era un hombre alto y muy apuesto, muy galán. No sé qué estaba haciendo Saúl. Estaba en una sesión de fotos para su campaña, qué sé yo. Y entonces se levanta un joven, un muchachito, que olía chivo, olía oveja. Este joven se llamaba David. Y en el nombre del Señor, no con su fuerza, en el nombre del Señor, derribó a este gigante con una honda. Y después con su propia espada, con la espada del gigante, lo degolló. Entonces el joven le lleva la cabeza de Goliat al rey Saúl. Y el rey le preguntó, oye, muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿Tú de quién eres hijo? ¿De dónde saliste? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Meditamos en esto. Para que la raíz de amargura aparezca, primero tiene que sembrarse una semilla. Es bien simple. No sé si tú lo hiciste o era solo en mi generación, que poníamos un algodoncito adentro de un recipiente y poníamos un frijolito y después salía, ¿verdad? Eso es lo que yo sé de agricultura. Hasta allí me da la agricultura. Por lo menos tenemos un contacto con eso, ¿no? Para que una raíz aparezca, tiene que haber una semillita. Y en 1 Samuel, capítulo 18, podemos ver la primera semilla que sembró Saúl en su corazón, la cual después brotó como ya una raíz de amargura. Pero aquí podemos ver esta primera semilla que Saúl sembró en su corazón. 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 9. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Podemos ver que David era alguien obediente, a diferencia de Saúl. David desobedeciendo al rey desobediente. No puso excusas, no dijo, pues yo por qué le voy a obedecer si este es un desobediente. No, Saúl era la autoridad y David iba donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente, un poquito de lo que hablaba Carlos el día viernes. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Subraya esto. Y era acepto a los ojos
de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David encontraba gracia en los ojos de los demás, en los ojos de todo el pueblo. Y esa semilla, la semilla de la envidia, comenzó a sembrarse en Saúl. Y empezó después a regarse esa semillita, porque te acuerdas, tienes que echarle agüita y ponerle al sol. Y empezó a regarse con agua de especulación. Mi hermano, mi hermana, puede llegar a un punto en nuestra vida donde tengamos envidia de alguien. Eso, somos seres humanos. Pero por favor, llevémoslo al Señor. Por eso dice la palabra, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En vez de regar esta semilla de envidia con especulación, llevémoslo a los pies de Cristo y llevémoslo a la obediencia a Cristo. Pero Saúl empezó a regar esa semilla con agua de especulación. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Subrayaste eso? Que dice que recibían al rey Saúl. David había derrotado al filisteo, pero al final la victoria era de todo el pueblo, el cual estaba liderado por Saúl. Y así era lo que cantaban, versículo 7. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Órale. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. No me gusta esa canción, me cae gorda esa canción. Mejor póngame una del grupo no sé cuál. No me gusta. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí nomás 1000. Eso es lo que le interesaba a Saúl. Tiene más views que yo en YouTube. Tiene más seguidores que yo en Instagram. ¡Ay! Y aquí viene la especulación. No le falta más que el reino. Ahí está la especulación. ¿Quién dijo que David le quería quitar el reino? ¿De dónde sacó eso Saúl? De su corazón y de esa semilla de envidia en su corazón. Y aquí es en donde comenzaron a brotar las raíces, porque ya que la expones al sol y que le echas agüita, las raíces comienzan a salir. En vez de ver la victoria que Dios había dado al pueblo, Saúl se centró en sí mismo. Tengamos mucho cuidado de eso. Aquí entre nosotros en la iglesia, estoy hablando a creyentes, pero ahora estoy hablando directamente a nosotros los creyentes. Habrá veces, mi hermano, mi hermana, que puedas ver a alguien que llega después que tú a la iglesia y tú dices, yo ya llevo en casa de oración desde que se fundó prácticamente, y este hermanito está llegando y ya lo pusieron a predicar o ya está haciendo eso y aquello. Mucho cuidado con la envidia, porque si alguien está prosperando en la obra de Dios, por decirlo así, está siendo bendecido en la obra de Dios, mis hermanos, la victoria es de todos, porque somos un cuerpo. En el mundo hay competencia, en el mundo sí hay demostrar que yo puedo más, que yo logro más, pero aquí si alguien mata a un gigante, la victoria es del pueblo, y el rey es Cristo, es el rey de reyes, así que no hay lugar para la envidia. Y aquí Saúl podemos ver cómo en vez de decir gloria a Dios por la victoria que le dio a su pueblo, gloria a Dios porque aparte ni me tuve que ensuciar las manos, gloria a Dios por ese muchachito, qué padre, qué bendición, empezó a enojarse, a centrarse en sí mismo. Nomás le falta el reino. Las semillas de envidia, celos y enojo se convierten rápidamente en especulación, en pensamientos suspicaces. Seguramente lo hizo por eso y seguramente todo este tipo de pensamientos y de telenovelas de La Rosa de Guadalupe que nos hacemos en nuestra mente, las cuales no tienen base alguna, no tienen ningún fundamento. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya no fue santo de su devoción. Le caía gordo, para que me entiendas. Por cierto, a nosotros los cristianos no debería de caernos gordo nadie. O bueno, corrijo, nosotros mismos deberíamos de caernos gordos. Le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Dice el apóstol Juan que nuestro adversario es el mundo, es la carne, nosotros mismos, y es el diablo. Nomás esos tenemos permiso para que nos caigan gordos, ¿cómo ves? Pero Saúl ya no vio bien a David. En la versión Reina Valera actualizada dice, desde aquel día en adelante Saúl miraba con sospecha a David, sospechaba de él. Según la escritura, Efesios 4:26, cuando nosotros dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, le empezamos a dar lugar al diablo. Fíjate qué fuerte está eso. A ver, ya nos lo sabemos y lo repetimos, pero piénsalo por un momento.
La palabra dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Le damos lugar al Espíritu de Dios para que nos guíe en nuestras decisiones y en todo lo que hacemos. Pero cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, le damos lugar al diablo. Le decimos, ándale, Satanás, pásale y haz lo que puedas y lo que quieras. Eso es lo que ocurre cuando le damos lugar al diablo, así como lo está haciendo Saúl aquí. Y eso mismo ocurrió con Saúl. ¿Qué crees que hace el diablo cuando le damos lugar? ¿Tú crees que se va con mucha educación, con mucho cuidadito? Ay, a ver, con permiso. La palabra le llama el devorador, le llama el adversario, le llama el enemigo. No se anda con, ay, no me vaya a ver muy pentecostal. No, nada. Ay, con prudencia, nada, arrasa con todo. Podemos ver cómo este Saúl comenzó a beber de este veneno, el cual él mismo preparó y fabricó. Versículo 10, fíjate lo que ocurrió. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Claro, ya le había dado lugar al diablo y envió a sus achichincles, del griego ayudantes. Y él desvariaba en medio de la casa, estaba todo como alucinando. David tocaba con su mano como los otros días. Tocaba con su mano y tenía a Saúl la lanza en la mano, así como que si tuviera la pistola aquí, todo paranoico. Y David tocando con su arpa. Y aquí podemos ver la diferencia de un corazón saludable y un corazón contaminado por la amargura. El corazón saludable tiene un arpa que representa lo que dice Efesios 5, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Así se ve un corazón saludable, un corazón lleno del Espíritu. Pero en un corazón contaminado, lo que hay es la pistola. Estoy listo, no más que me haga una, estoy esperando una ahorita. Y soy de Durango, te van a ver. No hay nadie de Durango aquí, ¿verdad? Bueno, saludos. Este potente veneno destruye gradualmente, poco a poco empieza a destruir y genera esto, genera paranoia. Estaba tan paranoico Saúl que no podía ni dormir seguramente, ahí con la 45 ahí por un lado. Y este veneno de la amargura también impulsa acciones violentas. La solución, según Saúl, no era arrepentirse. Su solución era acabar con aquel con el cual él estaba amargado. Esa era la solución. Y sabes, mi hermano, la solución no es que el que te haga algo se muera, porque te garantizo que cuando se muera, tu corazón amargado se va a amargar todavía más. No va a hallar paz, porque esa paz solo la puede dar el Señor. Y aquí podemos ver estas acciones violentas de Saúl. Versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Eso es lo que hay que hacer. No hay que defenderse, hay que nomás evadir las lanzas de los amargados. Mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Cómo dices? Lo estaba atacando, le estaba lanzando lanzas, pero estaba temeroso de él. Sí, así son muchas veces los agresivos. En realidad manifiestan un temor, inseguridad, amargura, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Tenía temor de eso. Dios ya no está conmigo, está con David. El veneno de la amargura produce también aislamiento. El que bebe este veneno ya no confía en Dios. Y sabes, no hay nada peor que dejar de confiar en Dios, porque cuando dejamos de confiar en Dios empezamos a confiar en nosotros mismos y en los hombres, y no hay nada más inseguro que eso. No hay nada más que no tiene base que confiar en los hombres. Si usted confía en mí, ¿sabe qué? Está en problemas. O si usted confía en Chuy Olivares o en el hombre que sea, dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú confías en ti mismo y tú crees, es que yo creo en mí mismo porque yo soy lo máximo, y todos estos libros que venden en FedEx, ahí los venden, todas esas predicaciones las sacan de ahí, de los libros de CBS y de FedEx. No de la palabra inspirada por Dios, sino de libros de liderazgo, entre comillas. Pero si tú confías demasiado en ti mismo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón de estar paranoico, de estar inseguro, de estar de suspicaz y así comiéndote las uñas y enfermo del estómago y de úlceras y estresado. Sí, te doy toda la razón. Porque pues somos así, como polvo, que hoy está, mañana ya no está. Si alguien no puede confiar en Dios, pues ¿cómo va a confiar en los demás? No. Por otro lado está eso. Cuando nosotros confiamos en Dios,
Dios nos dice: confía en tus pastores. Es decir, confía en que la palabra que ellos te van a hablar te va a edificar. Lo podemos ver por otro lado. Pero quien no confía en Dios, no confía en los hombres. No confía en su esposa, no confía en su esposo, no confía en sus hijos, ni hasta de su sombra. Ay, ¿ese quién es? ¿Qué traes? ¿Qué? Espérate, es tu sombra, brother. Versículo 13: por lo cual Saúl lo alejó de sí. Vete para allá. Se apartó y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. No lo quiero ver. Espero no se nombre esto entre nosotros, que haya alguien quien viene a la iglesia y dice: voy a ir, pero va a estar la hermanita, no la quiero ni ver, me voy a sentar hasta allá. Y pasa y le haces como que una mosca ahí, ¿no? Para no saludar a la hermanita. Terrible esto, ¿no? Bueno, eso es una señal de que hay una raíz de amargura que se sembró, que tú la preparaste y que ya está empezando a salir. Eso es lo que vemos en Saúl. Versículo 14: David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, en todo, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Otra vez. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Lo podían ver, para que me entiendas, haciendo su trabajo, haciendo lo que le tocaba hacer. Lo pusieron de jefe de 10,000, pues está haciendo eso y está haciendo las cosas del ejército, y la gente lo veía y decía: qué bueno. ¿Quieres ver que Dios está contigo? Pregúntate si estás conduciéndote prudentemente en todos tus asuntos, si estás simplemente haciendo lo que te toca hacer. Y si tú haces eso, ¿sabes algo? Vas a ser amado por personas que aman a Dios, personas diligentes también. El veneno de la amargura se apodera de la mente y guía a la persona a maquinar planes de destrucción. En vez de estar meditando en la palabra día y noche, como dice el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche, y todo lo que hace prospera. ¿Por qué prospera? Porque está meditando en la palabra y lo que hace va conforme a la palabra. Y esos resultados le guían a glorificar a Dios, lo guían a la palabra y se llena de la palabra. Y ese es el ciclo de vida de un genuino creyente. Pero el amargado empieza a pensar únicamente en planes de destrucción. Entonces dijo Saúl, versículo 17, a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero en su mente dice, mas Saúl decía en su mente: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Él dice: te voy a poner ahí como un peleador de mis batallas, como hombre valiente. Pero él decía: para que te maten. Esa es la mente de un amargado. Y ojalá te maten, y ojalá te parta un rayo. La palabra nos advierte que este veneno llamado amargura puede ser silencioso. Aunque es silencioso, puede ser muy, muy peligroso. El autor de la epístola a los Hebreos dice que la amargura es un estorbo en el creyente. Estorba al creyente. ¿Por qué? Porque es un estorbo. Porque intoxica al creyente. Aún las predicaciones que escucha el creyente las voltea para atacar a aquel con el que está amargado. Mira, esta la voy a poner en mi Facebook. Ahí le va. Espero que la oiga. O sea, estás oyendo una predicación, y por lo general utilizan a esos predicadores que están todos amargados también, y que se la pasan criticando y hablando mal de todo el mundo, y parecen Pati Chapoy, pero dizque predicadores. Y esos los usan, y ahora sí que Dios los hace y ellos se juntan. Además de estorbar en nuestro crecimiento espiritual, la raíz de amargura contamina, estorba y contamina. Esta palabra contaminación es la palabra griega miaino, y significa primariamente manchar. Es como cuando tienes esa camisa blanca y te salpicas de salsa de tomate. Y no sé por qué, pero como que el pozole, hablando de alimentos saludables, el pozole y la ropa blanca como que tienen un poder de atracción, son el uno para el otro. Y estás ahí en el pozole y no me voy a manchar, y le cae todo el pozolazo aquí. Eso es esta palabra contaminar, es teñir algo de otro color. Y de ahí viene manchar, viene también ese término de ensuciar. Nosotros como creyentes deberíamos de reflejar
la santidad de Dios. Deberíamos de reflejar esas ropas blancas de las que habla la palabra. Pero la amargura es esa mancha de pozole en la pureza, en esas ropas blancas. Daña la santidad, no la de Dios. La de Dios está intacta, la nuestra. Daña nuestra santidad, mancha nuestra santidad. Y así es como contamina el cuerpo y el alma del amargado, este veneno. El veneno de la amargura, dice también el texto, que contamina a muchos. Y eso incluye primeramente a los que están cerca del amargado. Porque aunque el amargado se aísla, pues en algún momento va a tener a alguien cerca. Y por lo general son los de su familia. A lo mejor tú eres víctima de vivir en la casa de un amargado. Pues oramos por ti, que el Señor te dé su gracia. Porque contamina primero a aquellos que están cerca de Él, a su familia. Las personas amargadas se enojan rápidamente, son, como dicen, de mecha corta. Se enojan con los de su familia rápidamente. Les hablan de forma áspera, como si su familia tuviera la culpa de su amargura. Volviendo al ejemplo de Saúl, para que lo veas de manera más gráfica. El hijo de Saúl, Jonatán, en una ocasión le preguntó acerca de los planes que tenía de vengarse de David. Y vamos a ver lo que este amargado Saúl hizo con su propio hijo. Primero de Samuel capítulo 20, versículo 30. Cómo el veneno llamado amargura afecta a los que están cerca de los amargados, su familia. Versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Se le está enseñando: preocúpate por ti. Y así como en el mundo, usted, mi hijo, no se deje. Si le dan uno, usted dele dos. Y cuidadito llegue con un ojo morado, porque yo le pongo morado el otro. De que los hay, los hay. Lo más triste, algunos van a las iglesias, los que hacen eso. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Está aquí el ejemplo claro de lo que dice Efesios: someteos unos a otros en el Señor. Un padre y rey le está diciendo a su hijo: tráemelo porque lo voy a matar. Pero vemos al hijo sometiéndose a Dios, a la palabra, antes que a su propio padre. Le dice: ¿por qué? ¿Qué ha hecho? Ahora, cuando nosotros obedecemos primeramente al Señor antes que a los hombres, puede pasar lo que dice el versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Dijo: mi papá va en serio, Podemos ver esto aquí, cómo le habla primero ásperamente, y eso que está en el versículo 30 es algo muy fuerte. Nosotros lo leemos: hijo de la perversa y rebelde. O sea, es una ofensa fuerte, verbalmente, ofensas verbales. Y es lo que hace el amargado con los propios de su familia. Insulta a sus hijos, les insulta a la esposa, insulta hasta el perro, a todos en la casa. Esa es la manera de conducirse. Pero luego va a la iglesia y: sacerdotes, nación santa, aleluya. Y después vemos en el versículo 33 que le aventó también una lanza a su propio hijo. Permíteme hablar un poco más sobre cómo el veneno de la amargura afecta al creyente de manera espiritual, afecta a su espíritu. Según Hebreos 12:15, estorba la gracia de Dios, algo que mencionaba. Y hablar de la gracia de Dios es muy, muy extenso, es un tema muy extenso. En 1 de Pedro 4:10, Pedro le llama a la gracia de Dios la multiforme gracia de Dios. O sea, hablar yo de la gracia de Dios ahorita en un punto de la enseñanza es imposible. Pero lo que sí puedo decirte es que para nosotros los creyentes, la gracia es la que nos fortalece. En 2 Timoteo 2:1, Pablo exhorta a Timoteo, a este joven pastor, le dice: esfuérzate en la gracia. ¿Cuál es el contexto de ahí de 2 Timoteo? El contexto es el desarrollo de Timoteo en su don pastoral, el cual casi siempre tiene oposición. El don pastoral siempre enfrenta oposición. No cree que yo vivo en el país de las maravillas. No, yo estoy consciente de que el ministerio pastoral trae consigo oposición.
y a veces ni nos damos cuenta, pero hay oposición. Y allí en 2 Timoteo, Pablo le menciona a Timoteo a dos hombres, a Figelo y a Hermógenes, en el capítulo 1, versículo 15. Eran opositores del ministerio de Pablo y por ende del ministerio también de Timoteo. Por eso le dice, mira, Timoteo, van a haber opositores como Figelo y como Hermógenes. No sé cómo eran, no sé si eran de los que se la pasaban en internet haciéndole videos y hablando mal de Pablo y todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí puedo decirte es que Timoteo iba a necesitar la gracia de Dios para enfrentar esas oposiciones. Y un amargado no posee la gracia que se necesita para hacer la obra del ministerio. Y estoy hablando no solo a pastores, sino a todos los creyentes, los cuales tenemos el ministerio de la reconciliación. Y todo lo que llega a ser un amargado dentro del ministerio, sea cual sea, dentro de la iglesia, si es que está en alguno, es hecho en la carne. Y Jesús dijo que la carne solo produce muerte, que la carne solo produce destrucción. Y ahí tienes, imagínate, a un amargado que es ministro o que sirve en alguna iglesia. ¿Cuál es el resultado de su trabajo? Destrucción y muerte. Nomás va a un lugar y hace un desastre, y va a otro lugar y hace otro desastre. Y el problema no es el lugar, el problema es la amargura en el corazón. Finalmente, el veneno de la amargura conduce a la apostasía. Palabra que está ahí en la Escritura, palabra real y que siempre se habla en el contexto de creyentes. Eso es apostasía. Es separarse, es abandonar, es divorciarse, y solo se puede divorciar uno que está casado. Ahí tienes al muchachito que le gusta a otra muchachita y va con ella y le dice, me divorcio de ti. La muchacha dice, ¿qué le pasa, no? Pero solo se divorcian unas personas que están unidas. Eso es apostasía. ¿Cómo terminó Saúl? Bueno, seguramente la salud de su cuerpo se vio afectada. ¿Por qué? Porque estaba atormentado por un espíritu. Alguien quien está atormentado por un espíritu, pues no lleva una vida saludable y normal. No podía dormir y seguramente eso le afectaba físicamente. Además de que el pecado, según David, en el mismo Salmo 32, versículo 3, dice, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos, como la artritis. O sea, seguramente la salud de Saúl no estaba nada bien. Pero en lugar de clamar a Dios, Saúl, así como lo hizo David en el Salmo 32, en vez de consultar con Dios y decirle, Señor, tengo esto que me estorba y ya me di cuenta que todo lo que toco es un desastre, e ir a la palabra y buscar, en vez de hacer eso y clamar, ¿sabes qué hizo? Fue y consultó con una divina. Eso está en 1 Samuel 28. En vez de consultar con la palabra, va y consulta con una bruja, con una divina. Y terminó quitándose él mismo la vida para no sufrir, para no padecer. La decadencia de Saúl, esto que vemos así ya como terminó, comenzó en un punto. Siempre que veamos algo así de caótico, no pensemos que fue de la noche a la mañana. No, es todo un proceso, es todo un camino. Y eso comenzó, ¿sabes cuándo? Cuando Saúl desobedeció a Dios. Allí comenzó la decadencia de Saúl, en su desobediencia, cuando él dijo, pues eso dijo Dios por medio del profeta, pero yo le voy a hacer así. Eso, mis hermanos, se llama desobediencia. Aunque lo disfracemos de espiritualidad. ¿Por qué lo disfrazó de espiritualidad? Dijo, Dios dijo que destruyera todo Amalek, pero yo dejé este poquito para ofrecérselo al Señor. No funciona así. Eso es desobediencia. Allí comenzó, cuando él se rebeló contra Dios. Eso es rebelarse contra Dios. Tú dices eso, Dios, pero yo tengo una mejor idea. Tú dices eso, pero yo soy más bueno que tú. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de desobediencia enfocado en la familia. Dios dice, corrige a tu hijo con vara. ¿Dice o no dice? No dice el pastor, ay que el pastor. No, yo no digo. Eso dice la palabra. Corrige a tu hijo con vara. Disciplínalo, porque si no te va a avergonzar cuando sea más grande. Y tú dices, ay, pero pobrecito, se va a traumar. Es lo mismo. Hay otras maneras, leí un libro de no sé qué. Okay. Eso es rebelarse contra Dios. Tú dices algo, pero yo tengo una mejor idea. Ah, tienes una mejor idea que Dios. Wow. Luego oras por mí, brother. Y el pecado lo guió a la destrucción. Eso es lo que hace el pecado. Y mis hermanos, desde Génesis lo podemos ver. ¿Qué pasó cuando
Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y cuando dialogaron con la serpiente, fueron destruidos. O sea, desde allí está desde el principio, pero luego pensamos como que cambian las cosas, no sé, pensamos como que la Biblia es el precio de la gasolina que cambia y sube y baja, pero no, la Biblia permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Saúl mismo sembró semillas que brotaron en raíces y que le dieron los ingredientes necesarios para ir preparando ese veneno, el cual lo iba a matar. Primero de Crónicas 10:13 dice: así murió Saúl. Fíjate bien, nos da la causa por qué. Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, específicamente contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Aunque él hubiera dicho lo que hubiera dicho, tú y yo podemos decir misa, diría mi abuelita. El tema es si estamos guardando lo que Dios dijo que hiciéramos. Puedo tener 1000 argumentos, 1000 ejemplos, etcétera, pero ahí está escrito, así como está. No hay que ponerle, ni quitarle, ni torcerle, no, ahí está escrito. Y porque consultó con una divina. Y es que la amargura contamina el cuerpo, contamina el alma, contamina y mata el espíritu. Así es lo que hace la amargura. Para ir finalizando, cada uno de nosotros, cada uno, sin excepción, estamos expuestos a este veneno. La advertencia de Hebreos 12:15, repito, va dirigida a creyentes, a cristianos, a receptores de la gracia de Dios. Y hay situaciones que nosotros de pronto vivimos en nuestro pasado, las cuales estamos llamados a soltar. Yo no quiero minimizar el sufrimiento o el trauma o lo que cualquiera de los que están aquí hemos vivido. Todos, yo creo que si preguntamos, oye, en tu niñez experimentaste algo negativo, algo traumático, pueden ser 1000 cosas, no tengo tiempo para mencionar ejemplos. Usted sabe, usted mismo sabe cuál usted experimentó quizás en su vida. Pero estas situaciones nosotros estamos llamados a soltarlas. O amistades que quizás nos hicieron daño. Y es que yo lo ayudé y yo me lo traje de allá del pueblo y lo ayudé y le di casa y techo y luego se fue y me echó a la migra. Bueno. Pueden ser muchas causas. Nos reímos, pero a ver, no se lo deseo a nadie. Está terrible, ¿sí? Y luego porque pues ya fuiste y te regresaste y la amargura ahí en mi corazón, ¿no? Y si lo veo, hermano, pero ya eres cristiano. Bueno, sí, oro por él. O más aún, algún daño que te causó algún líder religioso, algún pastor, algún ministro, algún líder. Eso, mis hermanos, las cosas que ocurrieron en el pasado, nosotros no las podemos cambiar. No podemos, no tenemos esa capacidad. Además, déjame te lo digo, ni el predicador más ungido puede hacer que el tiempo regrese y desaparecer esas situaciones. No podemos borrarlas. Lo que sí podemos hacer es tomar una decisión, la decisión de perdonar. Por eso hago énfasis en decisión. Perdonar es una decisión. Perdonar no es un sentimiento, no, es una decisión. Nosotros decidimos liberar a esa persona que nos hizo daño, haya sido un miembro de la familia que abusó de ti, haya sido un líder religioso, una amistad o todo un grupo de hermanos. Es una decisión que nosotros tomamos, el liberarlos, el soltarlos. No se trata de si la otra persona lo merece, no se trata de eso. No se trata de si lo merece o no lo merece, si lo sentimos o no lo sentimos. Es que yo no siento perdonar. Y aquí hasta que no lo sienta no lo voy a hacer. ¿Qué crees? Nunca lo vas a sentir. Y si estás amargado, menos, nunca lo vas a sentir. No se trata de si podemos o no podemos. En nuestra carne no podemos, definitivamente no. Pero por eso el Señor nos dio su Espíritu y somos nuevas criaturas. Y es ese hombre nuevo el cual sí puede perdonar. Si hemos recibido nosotros el perdón de Dios, piénsalo, ¿merecíamos nosotros el perdón de Dios? Yo no. Yo me pongo así como Pablo.
que el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo no merecía el perdón de Dios. No, yo no creo que Dios me haya visto a mí y haya dicho, siento perdonarlo. No, Dios tomó esa decisión de dar a su Hijo para perdón de mis pecados. Y si hemos recibido ese perdón, debemos otorgarlo a otros. ¿Se entiende que podemos? Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y da un mandamiento: perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? ¿Como se te ocurra? ¿Como lo viste en una película de no sé qué? No, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está. De esa misma manera nosotros perdonamos a quien sea. Y en Lucas, cuando el paralelo de Mateo 18, cuando habla de perdonar a mi hermano que peca contra mí, dice el paralelo en Lucas, dice que hasta 7 veces, pero Lucas añade al día. Así que, ¿cuántas vidas llevas, brother, esposo, con tu esposa? 7 veces al día hemos de perdonar, hemos de otorgar el perdón. Y eso es solo una manera de expresar que siempre hemos de estar dispuestos a otorgar el perdón, a tomar esta decisión. Pablo está hablando del perdón entre cristianos, ahí en Efesios 4:32. Pero la palabra no excluye a los incrédulos del perdón que debemos otorgarles, quienes somos hijos de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres, y ese hombres, antropos, abarca toda la raza humana, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. O sea, recibimos el perdón, pero seguimos necesitando el perdón. Y si nosotros perdonamos a los hombres esas ofensas que nos hacen, sin importar de qué tamaño, color o sabor sean, dice la palabra, palabras de Jesús, el Señor nos va a perdonar también a nosotros. Yo no voy a interpretar el texto, porque el texto se interpreta a sí mismo. No hay, es que dice, pero no dice, pero sí dice, oiga, chato, ¿verdad? Como quien dice más que nada. No, eso dice: si perdonamos a los hombres sus ofensas, Él nos va a perdonar a nosotros. Y si no, versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si nos rehusamos a perdonar, sea consciente o inconscientemente, estamos fabricando ese veneno. Estamos dándole vueltita y poniéndole más ingredientes. Lo probamos, no, le falta más. Le falta más especulación, le falta más pensamientos negativos. Ese veneno tarde o temprano nos va a destruir. Y esas son las consecuencias. Pensemos en el rey David. El rey David tenía razones para amargarse. Por eso dije que las oportunidades para amargarnos, todos estamos expuestos a ellas. David tenía razones para amargarse. Por ejemplo, cuando Samuel llegó a su casa para ungir al nuevo rey, su papá llamó a todos sus hermanos, pero al mugroso de David que estaba allá con las ovejas no lo llamó. ¿Te has puesto a pensar en eso? A ver, ponte en el lugar de David tantito. A ver, hermano, tú que eres bien así, bien sentido. Se llamó a todos mis hermanos y a mí no. Bueno, David, pero te ungieron como rey de todo. No, pero no, mi papá siempre fue así, siempre quiso más a los otros y a mí no, porque yo soy chaparrito y morenito, etcétera, ¿no? Pero David, ¿qué hizo? Se sacudió eso. Y todavía escucho a personas que dicen: no, es que yo soy así porque mi mamá quería más a mi hermano y que a mí, y todas esas payasadas. O sea, aquí podemos ver a David siendo menospreciado por su propio padre. En otra ocasión, cuando David va y toca para Saúl, porque estaba siendo atormentado por un espíritu. Después vemos que cuando mató a Goliat, que fue después, Saúl no se acordaba de él. Le dice: ¿tú de quién eres hijo? Y David no se puso en ese plan. Yo toqué para ti cuando el espíritu te estaba atormentando y ahora resulta que el rey no se acuerda de mí. No, qué barbaridad. Y encima de todo, el rey le arrojaba lanzas, y no una, sino una y otra vez. Pero a David no lo vemos guardando rencor. Y esto no es especulación mía. En una ocasión, en 1 Samuel 24:6, David tuvo la oportunidad, tuvo a Saúl allí enfrente de él. No voy a entrar en detalles porque ya no hay tiempo de la historia bíblica, pero ahí tenía la oportunidad para atravesarlo con la lanza, y tenía por otro lado a otro diciéndole: hey, aquí es tu momento, acábalo. ¿Y qué crees?
David dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, contra el rey que era un desobediente, que estaba desechado por Dios, que lo quería matar. Bueno, toda una fichita, el rey que eligió el pueblo. Pero él dijo: que Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, el que tenía la autoridad de Dios. Hubiera sido como hubiera sido, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y yo sé que muchos toman este versículo, líderes abusivos, y no toques al ungido, o sea, no me digas nada, pero la palabra lo sigue diciendo. O sea, la palabra no dice acábalo, la palabra no dice especula contra él, la palabra no dice murmura de él, la palabra no dice causa una división en la iglesia. No, ¿verdad que no? Y vemos el ejemplo de David. Eso lo hacen los amargados, pero los que tienen un corazón como el de David dicen: líbreme, Jehová, de hacer tal o cual cosa. Lo más sorprendente, no solo le perdonó la vida cuando tuvo la oportunidad de hacer venganza, de vengarse por sí mismo. Más adelante, ya cuando Saúl había muerto, por cierto, no por mano de David, sino Dios mismo lo acabó. O sea, Dios mismo permitió todo esto. David buscó hacerle bien a un miembro de la familia de Saúl. O sea, no se quedó amargado contra su familia. No dijo: no quiero saber nada de ese Saúl ni de ninguno que te parezca a él. Y buscó hacerle bien a un nieto de Saúl llamado Mefiboset. Y dijo: quedará alguien de la casa de Saúl. No dijo de la casa de Jonatán. Eso me llamó la atención mucho. Que en la palabra dice que David preguntó si había quedado alguien de la casa de Saúl. Mefiboset era hijo de Jonatán. Y no dijo: habrá quedado alguien de la casa de mi amigo. No, de la casa de Saúl, lo cual manifestaba que no había amargura en su corazón. Y es que amargados no servimos para nada. La lealtad a Dios de David, la lealtad a su amigo Jonatán, aniquilaron cualquier semilla que produce el veneno de la amargura. Además de la posibilidad de estar amargado por cosas del pasado, como mencionaba hace un momento, es posible estar amargado a causa de pecado oculto. En el caso de Saúl, fue por ese pecado de desobediencia, por ese pecado de rebelión que vemos en 1 Samuel 15. Pero en el contexto de Hebreos 12:15 menciona no a Saúl, sino a otro personaje llamado Esaú. Esaú, si tú lo recuerdas, cambió su primogenitura, las bendiciones de ser el hijo primogénito, lo cambió por un plato de lentejas. O sea, él cambió las cosas eternas por algo temporal, por un meal, por una comida. Cambió algo que le traería bendición de generación tras generación. Él lo cambió por algo temporal. Ese pecado sin confesar, del cual te estoy hablando, hace al hombre esconderse de Dios, así como lo hizo Adán también. O sea, no quiero exponerme a la palabra, me voy a esconder de Dios. Hay quienes están en esa condición, y quienes están en esa condición se les hace cada vez más sencillo cambiar las cosas que contribuyen con su santificación, o sea, con las cosas eternas. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Y comienza desde un devocional por la mañana, el leer la palabra, hacer oración, el congregarme, todo lo que contribuya con mi santificación. Y quienes están en esa condición de pecado oculto y están en amargura, cada vez se les hace más sencillo cambiar todas estas cosas por las que le otorguen algún beneficio temporal. Y cada vez las cosas por las que lo cambian son cosas más vanas. O sea, yo entiendo que a veces pues todos nos vamos de vacaciones, o sea, hay un tiempo para todo, dice la palabra. O de pronto tienes una emergencia, como aquí ahorita un hermano supe que se le ponchó una llanta en camino. Emergencias pasan, cosas como estas pasan. Pero otra cosa es: no fui, pastor, porque es que tenía mucha ropa para lavar. Si yo le contara cuánta ropa tenemos, 3 maletas para lavar nosotros. Imagínate. Y el pastor: no, es que tenía mucha ropa para lavar. El pastor le estaba ayudando a sacar a la pastora la ropa de la secadora. Pero ¿por qué si lo aceptamos de un miembro común que no es el pastor? Y cada vez son más vanas las excusas que algunos ofrecen. La palabra compara esa actitud de Esaú, fíjate bien, con fornicación y con profanidad. Dice Hebreos 12:16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cambió
lo eterno, lo que contribuía con su santificación en aplicación para nosotros, por algo temporal. Y la palabra le llama fornicario o profano. Muchos creyentes que ocultan pecados, tarde o temprano, entran en ese proceso de elaborar su propio veneno, envidiando a otros y le empiezan a echar con celos, con especulación, con murmuración, con acciones violentas, con inseguridad, con aislamiento. Y ese aislamiento en ocasiones lo usan como excusa. Es que yo no me congrego porque me hicieron mucho daño en la otra iglesia. Es que yo no me congrego porque el otro día el ujier me dijo que me sentara allá. Y este es mi lugar. Tiene ahí mi nombre y todo. Y no. Y empiezan a elaborar su propio veneno. Y eso afecta su salud, afecta su armonía en el hogar. Una vez que se han ingerido ya el veneno de la amargura, prefieren consultar con cualquier otra cosa. Estoy hablando en analogía con Saúl. Ya estás bien envenenado. Ya la palabra, no. Prefieres consultar con psicología. Y ya lo ves en redes sociales. No, vi esto, que el psicólogo tal dijo esto y esto. Y no sé quién dijo esto. Steve Jobs dijo aquello. Gandhi dijo lo otro. Sigmund Freud dijo aquello. Consulta con la filosofía, con psicología y su preferido, con otros amargados, iguales que ellos. Pero no con la palabra de Dios. Ya apartados de la comunión con Dios, por supuesto viene el apartarse de la comunión con la iglesia. Y ahí es entonces cuando se vuelven presa fácil del enemigo, hasta apostatar de la fe. Para ir concluyendo, si ya has ingerido este veneno y estás escuchando esta enseñanza ahora o la escuchas después grabada, tengo que decir, aún hay esperanza para ti. Yo no soy el Espíritu Santo ni tampoco soy omnisciente que conozco todas las cosas y puedo garantizar que alguien ya no se va a arrepentir. Yo lo que puedo ver es que mientras haya vida, hay esperanza. Dios sí sabe quién no se va a arrepentir, pero yo no. ¿Y qué me queda a mí? Decirte, arrepiéntete. Decide perdonar el daño que te causaron en el pasado. ¿Por qué? Porque tomarte el veneno solo te daña a ti. La persona que te dañó en el pasado sigue igual. Pero tomarte ese veneno solo te daña a ti. Y si tienes pecado oculto que no has confesado, la palabra dice, confiésalo. El que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Apártate de ese pecado. Hebreos capítulo 12, 17 nos lanza esta advertencia. Puede haber un momento en el que ya sea demasiado tarde, en el que ya no haya oportunidad entonces de arrepentirse, porque esté tan endurecido tu corazón que ya no sea posible. Repito, yo no sé cuándo es eso, ni tampoco puedo garantizar decir, esta persona ya nunca se va a arrepentir. Decir eso es necedad. Decir eso es yo decir que sé lo mismo que Dios sabe, y por eso Él es Dios. Si yo fuera igual que Él, entonces Él ya no sería Dios, pero Él es Dios. Y su entendimiento es demasiado alto que yo no lo puedo entender, dice la palabra. Por eso puedo seguir diciendo con libertad, arrepiéntete. Al que te hizo daño, incluso puedes decirle tú, arrepiéntete, y orar para que se arrepienta. Y a los Simones, orar por ellos para que se arrepientan. Y así por todo hombre, es lo que dice la palabra. Hebreos 12, 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Está hablando de Saúl. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esas lágrimas ya eran más de remordimiento. Pablo dijo que el dolor, según el mundo, es el que trae destrucción y muerte. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y es ese dolor producido por el Espíritu Santo, entonces viene esta vida y este arrepentimiento y este perdón de Dios. Invito a que te pongas de pie y hago finalmente un llamado. El llamado es a esforzarte en la gracia, a llevar cautivas esas semillas de amargura a la obediencia a Cristo, porque hoy mismo puede haber una oportunidad para que te amargues. Bueno, lleva cautiva esa semilla de amargura a la obediencia a Cristo. Ocupa tus pensamientos en la palabra de Dios. Si has estado apartado de la comunión de los creyentes, intégrate nuevamente a la comunidad de creyentes. Si has estado ahí, no, aquí me voy a quedar porque, ¿sabes? Si has considerado irte a otro lado, no estoy diciendo que aquí sea el único lugar en donde está la verdad, lo hay.
Pero en otro lado también hay seres humanos que pueden ofenderte, que pueden fallarte, que pueden traicionarte. ¿Qué vas a hacer? Y el Señor sigue diciendo: no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Así que intégrate nuevamente a la comunidad de creyentes y mantente alerta, recordando que siempre van a haber semillas de amargura. Está alerta, deshazte de ellas y no permitas que se planten en tu tierra. Señor, gracias porque podemos disfrutar santificación, la cual tú efectúas, y esa santificación que tú efectúas es completa. Abarca el espíritu, abarca el alma, abarca el cuerpo. En Tesalonicenses habla acerca de tu venida, y que cuando tú vengas, Señor, no me encuentres a mí amargado, no me encuentres a mí especulando, apartado, envenenado por este veneno llamado amargura. La parte corporal es una parte que tiene un lugar, y tal vez estemos ahora sufriendo en nuestro cuerpo a causa de esta amargura, pero tú has venido a dar vida, y vida en abundancia, vida eterna, pero también una vida abundante mientras que estamos aquí, de la cual tu palabra habla, y de la cual también habla el apóstol Juan, y dice: yo deseo, mi amado, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que así como prospera nuestro crecimiento y conocimiento de ti, que así también sea santificado nuestra alma, sea santificado nuestro cuerpo, y que haya entre nosotros, Señor, esta unidad, que haya en nuestros hogares este ambiente espiritual, este ambiente de bendición, y que hable en nuestra boca palabras de bendición, de vida, que nuestras manos se levanten para bendecir y para orar por otros, y no para dañar a otros. Señor, tu palabra es poder, tu evangelio es poder, y es ella la que transforma, y es ella la que hace nuevas todas las cosas. Toma un segundito, mi hermano, mi hermana. Si tienes algo que decirle al Señor, pedirle perdón por algún pecado oculto, si es necesario restituir o hacer cambios, es mejor nosotros mismos exponer y confesar el pecado a que sea Dios quien nos exponga, y que se diga desde las azoteas lo que se ha hecho o dicho en lo oculto. Quizás sea tu caso el cual sea necesario perdonar a alguien. Piensa, y el Señor está trayendo a tu mente, y aunque Él no te pida perdón o ella no te pida perdón, tú puedes perdonarlo en tu corazón. Y la palabra dice: si vas a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve. Ese es mi Cristo, el que dice: no te quedes ahí esperando a que te pidan perdón. Es el que dice: tú ve rápido y reconcíliate con tu hermano. Hay problemas que son causados por cosas tan insignificantes y que pueden resolverse con un simple: perdóname, hermano, hermana, esposo, esposa, perdóname. Señor, eso es lo que tú has venido. Has venido a restaurar, has venido a edificar, a construir, a levantar. Gracias, Señor, porque tú no quieres que tus hijos estén envenenados en su alma, que estén enfermos en sus cuerpos por malas decisiones. Tú vienes por una iglesia santa como tú eres santo. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.